Existen algunos libros y medios que involucran animales como personajes. Una de esas películas es El libro de la selva, un largometraje de Disney y que salió en 1967, y en este video analizaremos el comportamiento de estos con su contraparte en la vida real. Estás en City Animal, un canal de YouTube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete y dale like si quieres más comparativas similares. Comencemos con el video. Originalmente, esta obra es una novela que se escribió en 1894, un recopilatorio de historias escritos en Inglaterra, que toman lugar en la India, y casi 70 años después, Disney creó una animación basada en dicho libro. Se toma muchas libertades para volverla más amigable para un público moderno e infantil, el cual nos narra cómo un joven huérfano es criado por animales y por vicisitudes de un villano, se ve en la necesidad de que sus compañeros lo reintegren con sus congéneres para salvarlo, lo que conlleva que Mowgli se vea en un dilema y una adaptación de salir de su zona de confort, ya que él quiere permanecer en la selva. Ese es un pequeño resumen de la trama, es interesante y muchos crecimos viendo ese tipo de películas. Si es de tu agrado o no, eso queda al criterio de cada quien. Lo que es un hecho es que en esta película aparecen múltiples animales que sirven como personajes primarios, personajes secundarios y villanos. Los primeros personajes de los que hablaremos son los lobos, que están basados en los lobos índicos, una subespecie. Estos en la película forman grandes grupos, dominadas por una pareja alfa. En esta historia ese papel lo hacen Raksha y Rama, junto a sus demás cachorros. Son los que reciben a Mowgli cuando éste queda huérfano y viven con él, educándolo y alimentándolo por un tiempo como un cachorro humano, hasta que aparece el villano y tiene que huir. El que reciban al humano y lo cuiden está inspirado en el comportamiento de nodrizaje de los lobos, es decir, una madre lactante puede alimentar a otro cachorro que no sea suyo, aunque está muy exagerado, ya que no llegarán a hacerlo con otra especie, sobre todo si se trata de un espécimen silvestre. Pero sí hemos visto un cuidado materno, sobre todo en los perros, con otros animales. Su comportamiento de grupo está acorde, pero algo en el que no son iguales es en su tono de pelaje. Los lobos índicos tienen un color más marrón claro, mientras que aquí se nos presentan como una imagen de los lobos que todos tenemos, es decir, de un color gris. El siguiente personaje es uno de los más importantes de la trama, Bagheera, quien encuentra al bebé humano y lo lleva con los lobos. Más adelante es quien guía al pequeño para llevarlo con su especie y al mismo tiempo es uno de los mentores durante su camino, sabio y al mismo tiempo sereno con un alto sentido de la responsabilidad, el cual está basado en los leopardos índicos con melanismo, lo que comúnmente llamamos como pantera. Normalmente son de color naranja con manchas, pero al tener dicha condición genética, su pelaje se torna muy oscuro. De hecho, el nombre de Bagheera en hindi significa pantera. Este es un excelente escalador y por lo general se le ve entre los árboles o brincando con mucha soltura, una condición que efectivamente presentan los leopardos. Son grandes y muy fuertes. Siempre se presenta solo, siendo un comportamiento predominante en ellas, ya que son animales solitarios. Pero al mismo tiempo existe un problema con este, y se le ve muy apegado a otras especies, lo que contrasta con su comportamiento y hábitos alimenticios. Otro de los principales personajes y que sirve como guía espiritual es Baloo, el cual es la antítesis de Bagheera, es decir, es flojo, hace lo mínimo esperando que la vida le dé todo y es muy tranquilo, aunque cuando es molestado este se convierte en un fiero guerrero, el cual está basado en los osos besudos. De hecho, como el caso anterior, su mismo nombre hace referencia al animal en que está basado, ya que Baloo significa oso en hindi. Esta especie de ursido es solitario, motivo por el que es correcto ver al personaje en un escenario individual. Además, su actitud de irresponsabilidad y de encontrar su alimento de manera más sencilla también está inspirado en el comportamiento del mismo oso, ya que buscan su alimento de forma general y los vuelve omnívoros, ya que cualquier cosa con la que se tope será lo suficientemente bueno para que ellos lo coman. Pero cuando son molestados, estos tendrán a ser muy agresivos, además de ser hipócritas, ya que dan una apariencia amable con las personas y de un momento a otro pueden atacar, lo que consideramos un límite de la moral, lo que pasa con este mismo personaje. Ojo, esto no se debe de tomar como un ser que debe de ser acabado, solo hay que tener precaución cuando los vean. Ahora veremos a un villano secundario que tiene un séquito, el Rey Louie,
un ruidoso monarca en las ruinas de la selva. Está basado en un orangután, y es donde ocurre el primer error del film. Verán, los orangutanes solo viven en las porciones insulares de Asia, sobre todo Borneo e Indonesia. Tomando en cuenta que el escenario ocurre en una selva en India, esto puede crear mucha confusión, pero al mismo tiempo puede explicar el comportamiento del mismo personaje, ya que Louis quiere ser humano y tener todo lo que ellos tienen, sobre todo la facultad de hacer la flor roja humana, que es el fuego. Esto se puede deber que él mismo fue un animal capturado por las personas y llevado a la India, donde se volvió silvestre, ya sea porque se escapó o fue liberado. Pero al vivir con las personas se acostumbró a sus hábitos, sobre todo al ver que el fuego era una poderosa herramienta que les permitió ser la especie dominante, de ahí que esté tan obsesionado con él. Aparte, el que sea el único en el lugar es otra confirmación, ya que tienden a formar grupos. Pero este es el único, sumado que se colocó en la cima sobre un grupo de monos que le proporciona todo lo que necesita. Esto es otra validez a que vivió con humanos, ya que los especímenes que vivieron en cautiverio se acostumbran a que otros sean los que les provee alimento y pierden el instinto de buscarlo por propia cuenta. De ahí que dependa tanto de los demás monos. Es un orangután macho, tiene brazos sumamente alargados, utiliza mucho un desplazamiento en los árboles y cornisas, además de ser muy ruidoso, como su contraparte real, pero al mismo tiempo su diseño no es tan apegado a los reales, ya que los machos les crece la periferia del rostral tanto que se ven muy diferentes a las hembras. Además llama a Mowgli primo, esto se da al compartir un material genético muy parecido con nosotros y los orangutanes. Mientras que el séquito de monos que lo acompaña son lagures comunes, un mono sagrado de la India, los cuales hacen grandes grupos, brincan por todos lados y cuando encuentran una persona que les pueda dar algo, irán en masa hacia ella. Están muy bien representados. Otros animales que aparecen son un grupo de elefantes, donde destaca el coronel Hathi, su esposa y su pequeño. De hecho, el nombre de Hathi en hindi significa elefante. Están basados en los elefantes asiáticos, los cuales forman grupos, tienen orejas pequeñas que se ven en la conformación de los dibujos. Además, el pequeño cuenta con un crecimiento de pelo en la cabeza, mientras que los adultos son lampiños. Esto sucede de manera similar en los elefantes asiáticos, que son muy peludos, tal vez no se alcance a ver en imágenes, y cuando son pequeños tienen una manta de pelo en todo su cuerpo más larga y visible. Pero también tienen un error muy grave. El líder del grupo en el film es Hathi, un elefante macho. De hecho, este trata a su sociedad con un estilo militar, lo que se deja ver al mencionar que él estaba en cautiverio y sirvió en la guerra. Pero en la vida real, las hembras son las que se agrupan y la más grande la líder, mientras que los machos son solitarios. Este es otro villano secundario y tal vez el que menos se parezca a su semejante animal. Ese es Kaa, una serpiente sumamente alargada con un apetito voraz, que intenta comerse al joven Mowgli en varias ocasiones. Está basada en una pitón india, las cuales llegan a medir 3 metros, son arborícolas, por lo que pasan mucho tiempo en los árboles. Ahí son sus únicas coincidencias. Pero este personaje utiliza un método de hipnotismo para engañar a sus presas y comerlas, donde en la realidad simplemente lanzan un ataque para morderlas, enredarse en su cuerpo, apretarlas, asfixiarlas y después devorarlas, siendo una completa disonancia de lo que hace el personaje, teniendo un carácter más místico de cómo se ve en las serpientes. De hecho, se creía que estas al cazar oscilaban su cabeza para distraer, pero es más para calcular su ataque y la distancia. Los siguientes personajes que aparecen casi al final y tienen una función específica de ayudar anímicamente al personaje, un cuarteto de buitres que hace referencia a los Beatles. Se acercan al joven cuando este queda herido y simpatizan con él. Estos están basados en una subespecie de buitres, llamados buitres indios, y esa aptitud de acercarse a un animal herido es común en ellos, para esperar a que muera y se den un festín. De hecho, ellos mismos mencionan que no son muy queridos, al tener una alimentación carroñera, y realmente no son peligrosos para muchos animales vivos. Y por último tenemos al villano principal, el causante de que Mowgli tenga que regresar con los humanos, Shere Khan, un tigre de Bengala que odia a los humanos y de hecho es un asesino sofisticado de ellos y es el que acabó con los papás del protagonista, siendo la representación del poder, el odio y el orgullo. Es la ejemplificación de un depredador y está muy acorde de lo que es un tigre. Su nombre significa rey tigre en hindi, un animal robusto que impresiona
con un golpe que puede derribar a un animal. Esto se da porque cuando cazan no son veloces y tienen que emboscar a la presa para dar un golpe lo suficientemente poderoso para acabar con su alimento sin que pueda huir. Además son cazadores de humanos en muchas ocasiones, ya que se ven en la necesidad de entrar a las granjas para encontrar alimento, por el desplazamiento y sus hábitos, por lo que al ver una persona los pueden atacar. Coincide su historia con su comportamiento, es solitario al igual que otros tigres reales y tiene la suficiente fuerza para derribar un oso y una pantera, siendo el personaje que más se parece a su contraparte en la vida real. Esos fueron los animales en los que están basados la película del Libro de la Selva. Tienen algunas discrepancias, pero es impresionante que una película para niños, si la analizamos, nos puede enseñar bastante de la fauna. Si te gustó el video, aquí podrás aprender del tigre de Bengala. Aquí aparecerá nuestro último trabajo publicado. Suscríbete para que conozcas más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.